Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Área de la Salud, el programa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Fundación Universitaria del Área Andina. En este espacio vamos a brindar información y compartir muchos secretos y conocimiento sobre cómo cuidar nuestra salud, cómo prevenir la enfermedad y el bienestar. Vamos a hablar el día de hoy y en los próximos programas sobre una patología que está afectando a gran parte de la población mundial, la diabetes mellitus. Esa es una enfermedad que gracias a la obesidad, al consumo exagerado de azúcar y a tantas cosas que la vida de hoy nos da, se está incrementando en todo el planeta. Tal vez esta es una de las razones por las que la Organización Mundial de la Salud decidió para este día generar el Día de la Diabetes. Y para ese efecto tenemos invitado al doctor Juan Carlos Morales. Él es nuestro decano en la Facultad de Ciencias de la Salud, es médico cirujano en la Universidad del Rosario, especialista en gerontología, una enfermedad que está muy relacionada también con este grupo de edades, y además es nuestro decano. Doctor, bienvenido. Muy agradecido por esta invitación al programa Área de la Salud. En esta ocasión, efectivamente, vamos a empezar a manejar una serie de temas que nos permitan llevar a nuestra audiencia información científica, conocimientos, experiencias, de modo que podamos desde la universidad trasladar esos conocimientos para el cuidado de la salud. Perfecto, doctor. Pues entrando en materia, ¿de qué se trata el Día Mundial de la Salud? ¿A raíz de qué surge y por qué es tan importante hoy en día? Bueno, el Día Mundial de la Salud corresponde a la conmemoración de la fundación de la Organización Mundial de la Salud, un 7 de abril de 1948. Y entonces, a partir de ese momento se estableció que en esa fecha, como celebración, digamos, del cumpleaños de la Organización Mundial de la Salud, se tomaran temas relacionados con salud pública para trabajar la conciencia de la población acerca de la enfermedad, para tratar de difundir conocimientos acerca del tema y para buscar de alguna manera generar sensibilización en la población general y en los profesionales de la salud y por supuesto en nuestra comunidad estudiantil acerca de las enfermedades. Muy importante, doctor, gracias. Pues como lo comentaba en nuestra introducción, hoy vamos a hablar de la diabetes mellitus. Preparando este programa encontraba yo que es una enfermedad que está creciendo a tal ritmo que cada año en el mundo muere el equivalente a la mitad de la población de una ciudad como Bogotá. Entonces cuéntenos un poco sobre la enfermedad y por qué se está volviendo una epidemia. Bueno, Edgar, efectivamente la diabetes se ha convertido en un problema de salud pública a nivel mundial. Prácticamente podríamos hablar de una epidemia relacionada mucho con la epidemia, como tú lo mencionabas, del sobrepeso y de la obesidad y de un estilo de vida sedentario. En esa línea, en la última edición del Atlas Mundial de la Diabetes que presenta la Federación Internacional de la Diabetes, como podemos ver en esta gráfica, para el año 2015 estaba alcanzando cerca de 415 millones de personas con diabetes alrededor del mundo y esperamos que para el año 2040 sean cerca de 650 millones de personas, un crecimiento muy superior a lo que se esperaba. Para este año esperábamos tener unas 390, es decir que vamos 25 millones por encima de esa perspectiva. La situación en América, como podemos ver ahora en esta presentación, digamos que corresponde mucho a la del resto del mundo. En América Latina y en América Central tenemos unos 25 millones de personas, entre 25 y 27 millones de personas afectadas por la diabetes, con una prevalencia del 8.1% y con un problema, y es que la tercera parte de los casos no están diagnosticados. Eso es un tema bien complejo, porque en esa línea, 1 de cada 2 personas que sufren diabetes no conocen que tienen la enfermedad. Por otra parte, un 77%, es decir, 3/4 partes de las personas con diabetes se encuentran en los países de ingresos medios e ingresos bajos. Por todo lo que usted me dice en cifras e incluso por esa no diagnóstico en la enfermedad, uno pensaría que esto se asimila casi a lo que ocurrió con el SIDA. Pues déjeme decirle, Edgar, que digamos que la referencia que usted hace pues me parece bien importante, porque para entender un poco la magnitud del fenómeno, en el año 2014 había unas 40 millones de personas infectadas por el virus del SIDA.
y aquí tenemos, como usted acaba de ver, 400 millones y un poco más, es decir que es una perspectiva mucho mayor en esa línea. 1 de cada 11 adultos del mundo sufre de diabetes, 5.1 millón de muertes causadas por la diabetes. Y mire usted, en esta diapositiva, la referencia a mortalidad que usted planteaba hace un momento. De esos 5 millones que planteamos que mueren por la diabetes o sus complicaciones, la comparación con el SIDA, con la tuberculosis o con la malaria, problemas graves de salud pública, pues es 3 veces más en relación con las dos primeras y prácticamente 10 veces más que la malaria, que usted habrá oído, es un problema de salud pública de gran complejidad. Bueno, hemos visto las cifras del mundo, hemos visto cómo está la situación a nivel general en Latinoamérica. ¿Qué pasa en nuestro país? Bueno, en nuestro país digamos que la situación es muy parecida porque en relación con lo que hace referencia a los factores de riesgo que corresponden a obesidad, a un estilo de vida sedentario, al consumo de alimentos de forma inadecuada, inclusive al tabaquismo y a otros fenómenos relacionados con estrés crónico y generación de inflamación crónica, la situación es muy parecida. Digamos que 2 millones de personas más o menos en nuestro país sufren de esta enfermedad y otro 1.300.000 personas se encuentran en riesgo de la enfermedad, es decir, en un estado que conocemos como prediabetes. Prediabetes, ese fue un tema que me llamó la atención preparando esta visita suya a nuestro programa. ¿Qué es la prediabetes? Bueno, la prediabetes es un estado metabólico en el que no se alcanzan los niveles de azúcar, digamos, establecidos como diagnósticos para la enfermedad, pero hay un riesgo de sufrir la enfermedad por una parte y estudios recientes han demostrado que la perspectiva de la prediabetes es muy parecida a la de la diabetes, es decir, las complicaciones que se derivan de la prediabetes pueden ser muy parecidas en términos de afectación del corazón, de la retina, de los nervios periféricos y de la vasculatura, predisponiendo a la enfermedad cardiovascular y generando muchas de las complicaciones también de la diabetes como tal. En estas clasificaciones entonces tenemos que hay prediabetes y además dentro de las diabetes hay unas subclasificaciones. ¿Cuáles son esas? Efectivamente, la diabetes tiene 3 tipos fundamentales. La diabetes infantil o diabetes juvenil, que es digamos que la forma más conocida como hereditaria de la enfermedad, por decirlo de alguna manera, donde hay una tradición familiar, normalmente se salta una generación, es decir, no es que los padres la transmitan a los hijos, sino a veces los abuelos o un antecedente de 2 generaciones hacia atrás. En la diabetes mellitus tipo 2 o diabetes del adulto, básicamente también hay una condición genética predisponente, pero se asocia mucho más con el tema del sobrepeso y la obesidad. Estos fenómenos predisponen a un tema que llamamos resistencia periférica a la insulina. La insulina es la hormona que permite el ingreso del azúcar a las células sanguíneas y su utilización por los tejidos. Y en esta diabetes tipo 2, digamos que básicamente se evita el ingreso aunque haya cantidades elevadas de la hormona. El tercer tipo es la diabetes gestacional, un tipo de diabetes que se presenta, como su nombre lo indica, durante el embarazo, en mujeres que previamente no habían tenido antecedentes de diabetes, sino que durante su proceso de gestación, por los cambios metabólicos que se suscitan en el embarazo, lleva a la aparición de cifras elevadas de azúcar en la sangre, lo que implica un diagnóstico que en algunas ocasiones desaparece con el parto o en algunas ocasiones persiste a lo largo del tiempo. Existen también otros tipos de diabetes relacionados con el uso de ciertos medicamentos, con ciertas circunstancias de estrés extremo, con ciertas perspectivas en las cuales el organismo de alguna manera sufre, como mencionaba hace un momento, inflamación crónica, llevando a la aparición de esta sintomatología y de esta enfermedad también. Llama mucho la atención el que encontremos una gran cifra de subdiagnóstico o de no diagnóstico de la enfermedad. ¿Cómo puede una persona identificar qué signos, qué lo predispone, como nos decía hace un momento, para poder llegar a sufrir la enfermedad y estar muy alerta? Gracias, Edgar. Esa es una pregunta muy buena y muy importante. La diabetes tiene, digamos que como la hipertensión y como muchas de las enfermedades crónicas, un problema, digamos, adicional a la gravedad de los síntomas,
que están relacionados con el hecho que en las primeras fases de la enfermedad es una enfermedad silenciosa, es decir, no produce manifestaciones clínicas muy importantes. En ese sentido, de alguna manera, la presencia de factores de riesgo, sedentarismo habitual, aumento de peso corporal, obesidad, estrés permanente, malos hábitos alimentarios, digamos que es una consideración importante que se debe tener frente a la aparición de esta enfermedad. Es importante anotar que en nuestro país cerca del 50% o un poco más de las personas, hombres y mujeres, sufren de sobrepeso u obesidad y que en los niños la obesidad puede llegar al 30 o al 40%. Es decir, estamos incubando esta epidemia desde fases muy tempranas de la vida. Adicional a eso, la presencia de ciertas manifestaciones, sensación de hambre excesiva, sensación de sed excesiva, pérdida de peso o aumento de peso muy importante, sensación de malestar, mareos, vértigos, sensación de debilidad, que como usted ve pues son síntomas inespecíficos, pueden hacer sospechar también la enfermedad en presencia de esos factores de riesgo, así como por supuesto el antecedente familiar de la enfermedad. Bueno, y entonces, si alguien sospecha que él o algún familiar pues presenta alguna de estas señales, digamos, de alerta para estar pendientes, ¿cómo se llega a la confirmación tal ya de que estamos en enfermedad de diabetes? Bueno, existen unos criterios diagnósticos que se han establecido por parte de la Asociación Americana de Diabetes, por parte de la Asociación Latinoamericana de Diabetes y diversas instancias de nuestro país, la Asociación Colombiana de Diabetes, mediante los cuales digamos que confirmamos con pruebas de laboratorio la existencia de la enfermedad. Esos criterios pues básicamente digamos que deben ser interpretados por un médico, pero básicamente corresponden a la presencia en la sangre de un producto químico que llamamos la hemoglobina glucosilada en un porcentaje superior a 6.5%. Lo mismo que cifras de azúcar en la sangre en ayunas por encima de 126 miligramos por decilitro o cifras elevadas en pruebas de tolerancia a la glucosa o en cualquier momento del día de 200 miligramos por decilitro o mayores. Digamos que esos son los referentes más o menos que utilizamos en términos generales. Es importante tener en cuenta que el tema de la prediabetes puede ubicarse en cifras elevadas, más de 100 miligramos por decilitro, pero inferiores a los criterios que establecemos para diabetes. Y que estos exámenes deben ser practicados al menos en 2 ocasiones diferentes para confirmar, digamos, la posibilidad de falsos positivos o de situaciones que aumenten la glicemia sin realmente estar en presencia de la enfermedad. Bueno, entonces aquí es muy importante tener claro que quien nos puede decir si estamos en diabetes o no es un profesional de la salud, un médico. Me surgía ahorita la pregunta, cuando un médico me dice que estoy en prediabetes, ¿puedo tomar medidas para evitar que la enfermedad se llegue a desarrollar? Claro, y lo ideal de alguna manera es tomarlas antes de que aparezca la prediabetes, es decir, en presencia de factores de riesgo que prácticamente todos nosotros nos encontramos en esa condición, porque el estilo de vida moderno de las comidas rápidas, del sedentarismo, del estrés, del manejo de situaciones de la vida cotidiana que generan factores de riesgo, pues evidentemente determinan una mayor probabilidad de que aparezca la enfermedad. En esa línea, entonces, la prevención de la enfermedad, digamos que se puede fundamentar en el manejo de una dieta saludable que corresponde pues básicamente a la inclusión de todos los grupos alimentarios dentro de nuestra dieta, al manejo de porciones fraccionadas, al manejo de unos horarios racionales, digamos, dentro de la dieta. Se habla de ingerir alimentos más o menos cada 2 horas en porciones pequeñas, incluir frutas, incluir verduras. En nuestro país, le doy un dato, Edgar, el consumo de frutas y verduras apenas llega a un 15 a 20% de la población, es decir, el otro 80% no consume frutas ni verduras de forma regular. Y son pues alimentos necesarios. Y que abundan en el país. Y que abundan, bueno, ahorita en época de sequía no tanto, pero hay que procurar ese tema. El control del peso corporal, de acuerdo con la estatura y con el metabolismo de la persona. El manejo de algún tipo de actividad física. En este caso es importante, como lo veremos en un programa posterior con nuestros expertos de entrenamiento deportivo, la actividad física de la diabetes debe estar planteada desde una perspectiva profesional, es decir,
no debemos empezar a hacer ejercicio, particularmente quienes ya estamos avanzando, digamos, en la madurez, sin un control previo de un especialista en el área, porque determinadas actividades físicas pueden ser contraproducentes para el individuo. En este caso lo que recomendamos sobre todo es la caminata, una caminata de 30 o 40 minutos al día, un buen paso, todos los días, no dejarlo solo para el fin de semana. Digamos que es el mejor ejercicio físico que hay, especialmente para las personas mayores. Y básicamente pues el tratar de mantener un estilo de vida en que el estrés esté como fuera de nuestras vidas o muy controlado, lo que evidentemente pues no es tan fácil en una ciudad como la nuestra, pero hay que buscar esa perspectiva porque hay que buscar, como tú lo decías, nuestra salud y nuestro bienestar. Bueno, he sabido que en consonancia con lo que está celebrando la Organización Mundial de la Salud, la Facultad de Ciencias de la Salud de la Fundación Universitaria del Área Andina está desarrollando un programa de investigación. ¿Qué nos puede contar de eso, de lo que se pueda? Sí, efectivamente, el año anterior, y como tú dices, pues fue coincidente porque efectivamente hemos identificado que la diabetes es un problema de salud pública. Iniciamos un estudio para identificar la prevalencia de la diabetes mellitus en pacientes adultos mayores de la localidad de Barrios Unidos, mirar cuáles son sus factores de riesgo, mirar cuál es su condición metabólica, sus parámetros de peso corporal, de talla, de medidas antropométricas en general, e identificar de alguna manera los que están siendo objeto de algún tratamiento, si manejan o no las pautas prescritas por el médico. Porque uno de los problemas, y déjeme hacer esta cuña, Edgar, en este espacio, por favor, es el que la adherencia al tratamiento en la diabetes mellitus y en muchas de las enfermedades crónicas no llega al 30%. Es decir, 3 de cada 10 pacientes cumplen con la prescripción médica. Los otros 7 no alcanzan ni el cumplimiento de la prescripción ni el control de la enfermedad. Ese, digamos que es uno de los problemas más graves, porque cuando ya aparecen los síntomas, lo que aparecen son las complicaciones de la enfermedad, es decir, la pérdida visual por retinopatía diabética, problemas cerebrovasculares, accidentes cerebrovasculares, trombosis, embolías, problemas cardiovasculares y problemas que se derivan del daño neuropático y de la inflamación que genera la diabetes. Doctor, muchísimas gracias por ser nuestro invitado a este programa, por toda esa información tan importante, que muchas veces pensamos que la diabetes está asociada más con estadios de edad avanzada y hoy aprendimos que puede afectar a todo el mundo. Quiero dejarlos con una frase que la Organización Mundial de la Salud ha planteado para este Día Mundial de la Diabetes, que dice: tú puedes prevenir la diabetes tipo 2 consumiendo alimentos saludables, manteniendo un peso saludable y haciendo actividad física. A ustedes muchísimas gracias por su atención y ya nos vemos en el próximo episodio, donde vamos a estar hablando de otro aspecto de la diabetes desde un profesional de la salud con un enfoque diferente. Muchas gracias.